En un instante impactante que insinúa lo que vendrá, un majestuoso elefante aparece en un tranquilo canal del pueblo, su trompa cortando el agua como un snorkel. Habitantes curiosos se reúnen a lo largo de las orillas, con los ojos abiertos de asombro ante este visitante surrealista que rompe la quietud. Deslizándose con gracia en la suave corriente, el gigante confundido revela sus grandes orejas y su poderosa espalda ante una audiencia fascinada. Un motociclista cercano reduce la velocidad, atraído por el espectáculo de un elefante osado navegando las aguas desconocidas del canal. Rápidamente alerta al Departamento de Vida Silvestre, dando inicio a una misión de rescate para esta criatura varada en medio del paisaje humano. Con silenciosa curiosidad, el elefante extiende su trompa hacia una estructura de concreto que se adentra en el canal, evaluando su entorno. Mostrando gran fuerza, intenta subir a la plataforma mientras el agua se desliza por su imponente y decidido cuerpo. En una superficie resbaladiza e incierta, la criatura ajusta cuidadosamente su peso. Cada movimiento es una negociación con el peligro. Insistentemente, el elefante reintenta escalar, su determinación visible a pesar de los repetidos contratiempos en la empinada superficie. Más pobladores llegan en bicicleta, formando una multitud silenciosa que observa con asombro contenido el desarrollo del rescate. Elevando su trompa, el elefante continúa su ascenso, aparentemente en busca de un agarre seguro mientras lucha contra la gravedad. Sin embargo, incluso para una criatura de gran fuerza, escalar una pared de concreto sin escalera resulta un desafío arduo y frustrante. Al alcanzar otra estructura de concreto, el elefante se detiene momentáneamente, como si meditara su próximo movimiento calculado. Utilizando su trompa y sus colmillos, interactúa con la estructura, evaluando la estabilidad y la posibilidad de escape. De repente, la estructura familiar desaparece y aumenta el estrés del elefante, acompañado de una serie de fuertes y ansiosos sonidos. Los ancianos del pueblo llegan, discutiendo la situación con calma mientras vigilan los movimientos medidos y cautelosos del elefante. Sin inmutarse, el elefante avanza hacia una sección inclinada del canal, evaluando la única posible salida de su trampa acuática. Oficiales de vida silvestre preparados llegan al lugar, buscando una apertura donde la naturaleza y el cuidado humano se encuentren. Respondiendo con un estruendoso barrito, el elefante expresa su angustia, un sonido crudo que resuena con el peligro de su situación. Rápidamente, los oficiales construyen una rampa improvisada usando cuerdas y un neumático fijado a escalones de concreto, decididos a ofrecer una línea humana. Al notar el intento de rescate, el elefante nada hacia la estructura, intrigado por este novedoso montaje creado con esmero humano. Mientras los oficiales ajustan su equipo, cada cuerda y neumático se asegura, alimentando la esperanza de un escape seguro. Más oficiales se reubican a lo largo del canal, preparando una estrategia de salida alternativa en caso de que falle la ruta inicial de rescate. Sorprendido por un ruido repentino, el elefante se retira rápidamente, guiado por sus instintos innatos para alejarse de la perturbación. Decididos a no perder de vista al animal angustiado,
Los pobladores locales los siguen de cerca a lo largo de la sinuosa orilla del canal. La frustración aumenta mientras el elefante, visiblemente agitado, hace otro intento decidido por liberarse del canal. Wah, podi aja, malah panen apa? Jangan hari. Ayah, ngata ni mana mah? Kita je, mereka datang dia. Eno apa ni eno? Ah, एक दामा ayah, ayah ko. Malli ওই বাইকে গানিং কো মারলে ওতনি এনে ওটা আইগেন দেখো না সামনে নানি না ওটা নো এন্ড ওয়েন্ড ঠিক আছে তেরা তুই লাগা পাও কি আমি ঠিক আছে তেরা তুই mata kara le be ane mangu ne oh, api neme ala, api neme ni tadi yang Al aproximarse a un punto peligrosamente precario, el elefante avanza con valentía, buscando una oportunidad en medio de probabilidades prohibidas. Los pobladores gritan e intentan desviarlo de una presa inminente, preocupados de que una caída catastrófica atrape al gigante. En respuesta, los oficiales de vida silvestre usan petardos, cuyos estallidos agudos instan al animal angustiado a alejarse del peligro inminente. ආයෙත් අතනේ යයිද බලමු. මේ හරියට දෙම හරි. නේ හරියට දැන්. Una vez más, el elefante se aleja de su lugar de escalada anterior, aparentemente en busca de una orilla del canal más segura. Luego, al lanzar otro petardo, los oficiales incitan suavemente al elefante a regresar hacia su desafiante ruta de escape. A pesar de estos empujones, el elefante vacila, lo que lleva a los oficiales a colocar una nueva escalera improvisada en otro sitio. Lentamente alcanza la escalera recién dispuesta, dando un paso tentative que señala su inquebrantable anhelo de libertad. Metódicamente, la enorme bestia transfiere su peso al peldaño improvisado, cada movimiento deliberado lleno de esperanza y esfuerzo. La mitad de su voluminoso cuerpo descansa en tierra firme mientras sus patas traseras permanecen sumergidas en las turbias aguas del canal. Un silencio colectivo se apodera de los presentes, conteniendo la respiración mientras esperan el próximo momento crucial de escape.
Sin embargo, incluso en ese preciso instante, el intento del elefante falla, dejando la libertad aún tentadoramente fuera de alcance. කෑ ගහන්න එපා. බෑ ගහන්න එපා. Impávido ante los contratiempos, el elefante encuentra una renovada determinación al hacer otro audaz esfuerzo por escapar. Con músculos pronunciados y una resolución inquebrantable, da un empuje final y poderoso, canalizando cada gota de fuerza. Los oficiales aseguran rápidamente otro neumático en ese lugar, símbolo tangible de su compromiso con este extraordinario rescate. Frustrado, el elefante se adentra aún más en el canal, complicando aún más la situación para el equipo de rescate. Los pobladores se unen al esfuerzo, lanzando cuidadosamente piedras para guiar al elefante y asegurar su seguridad en cada movimiento. පරාදෙන අප්පා. ඉතින් සැලසුමක් නැති. Comienza un nuevo intento, cargado de esperanza, mientras el elefante prueba de forma temporal la estabilidad de la estructura de rescate improvisada. Mostrando una inteligencia notable, manipula hábilmente el neumático con su trompa, explorando cada posibilidad de un agarre firme. La criatura continúa interactuando con el neumático y la cuerda, una clara muestra de su habilidad para resolver problemas. Concentrado en la rampa, el elefante usa su trompa para palpar cada cuerda y escalón, planificando su próximo movimiento. Cuidadosamente, su pata delantera aterriza sobre el neumático, una prueba tentativa de la fuerza de la rampa mientras avanza hacia un avance. Aunque su reconocida inteligencia brilla, los repetidos intentos agotan visiblemente al gigante, subrayando la lucha por la supervivencia. ටයර් දෙකක් තිබ්බනම් බිය මහත්තයා උඩ ගියා. අනිත් එක මෙතෙන්ම දමන හරි. දැන් හරි කෑ ගහන්න එපා. අර මාමා කෑ ගහනවානේ. කෑ ගහන්න එපා මාමා. Kita hadagan ni kan urai kan. Anah itu, anah. Itu kan. Ya tak kat dia, kat dia tu ada dia ni.
baru kan deh. Ada. Hari oh jangan hari. Kau tidak pudar tipa nang hari. Jangan angin dah. Ada kawan angin. Oh hari hari. Hari ni mah, ekai mangki. Mali gari ni apa? Ada tangga. Hah? Ah, ya nama? Hari ada kita tu. Lebar hari lagi ya. Anda hari. Hari Anda puta. Tidak aja. Hari kaya agama. Kawat dikai. Aku le maltin ni. Yo hari. Aku le maltin. Oh, dele. Anda. Ini hadisin lo nyawa. Oke, dipakai. Kayak kan orang ini. Hari. Mientras la tensión aumenta en el momento crucial, aparece el sitio adecuado, una promesa de salida del canal hacia la libertad. Involucrando ambos neumáticos con su trompa, el elefante encuentra un agarre más firme, uniendo su instinto con una inteligencia impresionante. Cada movimiento se mide. El animal ajusta su posición sobre los neumáticos y las cuerdas con una esperanza que roza el asombro. Reposicionando sus patas y su trompa, la determinada criatura busca el apalancamiento perfecto, cada músculo esforzándose con concentración. En un clímax sobrecogedor, el elefante convoca una última oleada de fuerza, levantando sus patas traseras hacia la orilla en un silencio asombrado. Ahora libre del agua, da pasos temblorosos y cautelosos, su cuerpo agotado transmitiendo alivio y triunfo. Pausándose brevemente en tierra firme, el elefante observa a su alrededor, testimonio viviente de la resiliencia de la naturaleza. Los oficiales de vida silvestre guían al gigante liberado, usando petardos para dirigirlo de regreso hacia el borde protector de la selva.
En un estallido rápido y triunfal, el elefante rescatado se lanza hacia la jungla, acogido nuevamente por la seguridad de lo salvaje. Mientras el canal fluye en calma, sus orillas de concreto son testigos silenciosos de un rescate que unió el cuidado humano con el espíritu salvaje. Bukan ya. Jadi nang gila pala ikan.